llevaba de descomposición y de deshidratación, había bajado un poquito la actividad de pues de toda la entomofauna. Entonces vuelve a hidratarse, se hace la rehidratación. Entonces hizo que quedaran limpiecitos, o sea, los huesitos no necesitan esterilización, porque hubo mayor, digamos, abundancia in situ de los insectos. Entonces, como sabemos, es un recurso trófico, es alimento a fin de cuentas para ellos, para los insectos. Entonces, había de dónde estar comiendo. Entonces, yo creo que si no hubiera aparecido el huracán Patricia, hubiera sido en menor tiempo, o sea, a lo mejor, no sé, de 250 a 300 horas, más o menos. Y por ejemplo, en cuanto a los minerales que se presentan por la hidratación, ¿algún mineral en específico que crees que haga que se difunda o que aumente el espacio de vida de una larva, por ejemplo, de una pupa? ¿Minerales? Sí, los minerales que vienen en el agua, precisamente. Ah, los minerales del agua. Ay, pues como hubo viento, muchísimo viento en aquel entonces, yo creo que la combinación de todo, ahora sí que la combinación ecológica que hubo ahí, creó otra condición ecológica, otro microhábitat en el cadáver. Y pues sí, o sea, todo eso ayudó a dar mayor materia orgánica o mayor materia de alimentación para que estuviera ahora sí que invadido el cadáver de toda la entomofauna. Otra más interesante. Mencionaste que la zona de la Sierra Fría es del 12% en el estado de Aguascalientes y la zona del bosque caducifolio cerca de Calvillo es del 5% nada más. En este caso hay especies, por ejemplo, como las de centruroides, como los escorpiones o los alacranes. ¿Tú crees que si se hubiera realizado, también tienes algún tipo de jaulas de protección, pero si la aparición o la presencia de este tipo de especies predadoras de otros insectos modificarían los resultados de tus dípteros? O incluso de los escarabajos. O sea, Si se hubiera, por ejemplo, si hubiera escorpiones o escorpiones y alacranes, alacranes. centruroides, pues, especies. Sí, si hubiera, yo pienso que si hubiera modificado algo, ya que, por ejemplo, la jaula estaba de protección contra puros carroñeros, pero podían entrar algunos otros depredadores de los insectos. Entonces, yo creo que sí hubiera modificado la presencia, o a veces no alcanzas a identificar una especie porque ya se la comió. Entonces dices, sí, tengo que llegar primero antes de que llegara el depredador. Entonces, pues yo creo que si hubiera habido alguna modificación, no estoy, ¿cómo se dice? No, no me sé ¿cómo se llama? El ciclo biológico o los hábitos de los escorpiones, así específico de cuál es el depredador específico ni a quién depreda. Entonces, digamos lo que si se hubiera modificado, pues simplemente por poder, bueno, son como curiosos todos los insectos, o todos los artrópodos, más bien, no es un insecto, el artrópodo. Yo creo que sí hubiera habido alguna modificación tal vez de presencia o ausencia de, de alguna especie que yo no tuve, o a lo mejor no hubiera estado alguna que yo presenté ahorita, pero si hubiera aparecido alguna otra. Entonces sí, yo creo que sí se hubiera modificado. Otra más o menos en cuanto al mismo perfil de pregunta. En la mayoría de las exhumaciones que nosotros realizamos, no tanto inhumaciones sino exhumaciones, lo que encontramos muchos son cucarachas. Sí, en este caso me llama la atención, ¿tú esperabas que se encontrara alguna especie de ese tipo de insecto?
No hay ningún momento. No, las cucarachas tienen un hábito, digamos, ecológico distinto. Ellos, bueno, ellas o ellos, es más bien de, ay, ¿cómo se dice? Pues como de basura, de mugre, de cosas en descomposición. Bueno, ya ves que acá la cadaverina es la enzima, la que empieza a efectuar o a la que empieza a oler. Entonces, hay estudios donde se sabe que los califóridos detectan el olor de la cadaverina y eso es lo que hace que lleguen a un cadáver. Entonces las cucarachas, no, y de hecho nunca de lo que yo he visto, de los pocos ensayos que he visto, no, nunca he visto cucarachas. También cuando estaba en la universidad hubo un estudio que hice con el profe Jaime de irnos a las carreteras a jalar a los cadáveres y empezar a ver qué había. Había caballos, vacas, gatos, tlacuaches, todo lo que te pudieras imaginar. Y yo llegaba a ver qué había. Siempre eran moscas, escarabajos, algunas, ¿cómo se llaman? Hormiguitas, chinches, pero jamás he visto cucarachas. Los hábitos de las cucarachas son completamente diferentes. Entonces no pudiera... Relacionados. Okay. Una última pregunta es en relación al tipo de sacrificio que se realiza en el animal. ¿Crees que a diferencia del sacrificio eléctrico que se le realiza al animal, eh, por ejemplo, tal vez sería cruel realizarlo uno con arma de fuego, pero tal vez en el siglo anterior se realizaba mucho con objetos punzocortantes debajo del corazón, debajo de la axila de los cerdos sobre todo, que es como se sacrificaba anteriormente? ¿Crees que si se hubiese realizado de alguna manera distinta, por ejemplo, tal vez en una hipótesis, tal vez, como te digo, un poco cruel, con un arma de fuego o con un arma blanca, el sacrificio del animal, modificaría la presencia o la aparición de los insectos que tú presentas? Sí, porque el orificio que generaría, ya sea el arma fácilmente importante o el orificio detrás de la bala, pues ahí llegaría directamente a ovipositar. Ahí llegaría, o sea, cuando es, digamos, muerte, lo que se quiso hacer en esta ocasión fue una muerte natural, sin modificarle más al cuerpo. Entonces, donde se ovipositó primero fue en el hocico y en las fosas nasales. Entonces, si tú le metes otra, ¿cómo se llama? Variable, otra modificación, obvio hay sangre, para ellas va a decir, ay, comidita, recursos. Llegan y ahí ovipositan. Entonces, el proceso yo sí considero que sería completamente diferente, porque empieza a colonizar de donde esté la herida, digamos, y empieza a modificar todo el proceso de descomposición. Entonces sí lo va a modificar porque va a colonizar más pronto y como está en función también de que lo que le cueste a los huevecillos y a las larvas, si tienen mucho que comer, pues entonces se va a reproducir muchísimo. Entonces las moscas ovipositan todavía muchísimo más. Entonces, entre más variables y más opciones le des de ovipositar, pues para ellas va a ser así como bueno, en el sentido de que es más fácil llegar y ovipositar en donde algo ya está expuesto. Entonces sí se cambia. Una última pregunta. Dado mi perfil como médico forense, el tipo de trabajo que yo tengo, quisiera que me dieras tu opinión de si entiendes por qué te realicé esa última pregunta en relación al tipo de investigaciones jurídicas que se realizan con los cadáveres, al menos en nuestro país, ya que, por ejemplo, las muestras naturales, muchas se escapan de una necropsia, por ejemplo. Bueno, sí, porque si yo tengo el tiempo de descomposición o la oviposición de la,
de las especies. Entonces, el tiempo de muerte o el intervalo post-mortem va a ser diferente en condiciones naturales, digámoslo. Entonces, sí entiendo la pregunta porque casi siempre nunca, bueno, más bien nunca se encuentran cadáveres en las mejores condiciones, ¿verdad? Siempre hay algo, en este caso una herida, una bala. Entonces sí, ahí, bueno, sí alcanzo a entender que fue por eso, porque hay que dar pues un diagnóstico de cómo fue o cuál es el tiempo de muerte con esa variable. Pues. Bueno, por mi parte son todas las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor García, muchas gracias por sus respuestas, Marta Elizabeth. Y toca el turno por protocolo a la doctora Elena Martínez Huancán por consideración los últimos en el centro de los puentes. Bueno, Marta, ya respondiste la importancia de estos estudios. ¿Quieres añadir algo más? Pues bueno, quisiera añadir que considero que se puede seguir con estas investigaciones porque hay un sinfín de variables. Y bueno, ustedes que están súper metidos en las cuestiones, pues han de tener 1000 opciones de ir modificando las variables, presentar los ensayos. Entonces, pues sería eso, que seguir tal vez con algunos ensayos con diferentes variables para seguir con mayor riqueza del conocimiento del entomófauna necrófaga. Otra pregunta. ¿Por qué en cerdos y no en perros como Daniel? Daniel hizo su experimento en perros. Bueno. Jaime los hacía en cerdos. Lo principal para mí fue porque las características que tiene el cerdo son muy parecidas a las que tenemos los humanos. Su composición de grasa, un poco de la composición de estómago, de todas las bacterias que hay en el estómago. Y bueno, si la grasa del tórax se asemeja más o menos a nosotros. Entonces, por eso fue, porque los datos que salieran, de cierta manera, pudieran ser utilizados en algún momento por alguien que estuviera con algún caso, ¿no? Entonces, los perritos, pues, tienen hábitos diferentes, no tienen tanta grasa como nosotros y, Tienen mucho pelo. Tienen mucho pelo. Igual las bacterias que se encuentran en su estómago, esófago y todo eso, pues son completamente diferentes a las que tenemos nosotros. Entonces, lo que ellos tienen, los perritos, y lo que tienen los puerquitos, pues es diferente. Entonces los perritos, pues no, o sea, ahorita como con importancia a ser utilizados los datos, pues yo no me atrevería a usar los datos de un cerdo, pero sí me atrevería a utilizar los datos de un cerdito, más o menos. ¿Te atreverías a utilizar los datos? De un perro. Un perro. No, los de un cerdito sí. ¿En qué momento se presentan las primeras moscas y por qué? Hablando de momentos de descomposición del cadáver. ¿Por qué se presentan los primeros momentos de descomposición del cadáver? Porque los procesos abióticos de descomposición generan o liberan la enzima cadaverina. Entonces eso las atrae a las mosquitas. Y es donde ellas lo que buscan es reproducirse, que siga su reproducción. Y pues es en los primeros momentos donde el cuerpo empieza a emitir esa enzima cadaverina. Entonces al principio de la descomposición es cuando llegan las moscas. Algo que se me olvidó decir, perdón, es que a las 2 horas de haber puesto el experimento
fue cuando apareció la primera mosca, a las 2 horas, en esas temperaturas, ¿verdad? ¿Te acuerdas más o menos qué hora era? Como las 4 de la tarde, Más o menos. más o menos. Sí, como 4 de la tarde. ¿Por qué decidiste ir a esas horas a revisar cada día? No más temprano, como a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde. Porque tienen hábitos también las mosquitas. Entonces, su hábito de movimiento o de actividad, esa es la palabra, es a mediodía, cuando es más calientito. En la mañana, pues está más fresco, aunque sea verano, sea primavera, sea otoño. Ellas se mantienen como con baja actividad. Entonces, la mayor actividad es al mediodía. Entonces, de todos modos, yo me presenté los domingos, los días que se me era más fácil llegar temprano, la actividad era nula. No lo noté, no colecté, pero sí corroboré que a esas horas de la mañana no hay actividad. Me esperé unos días hasta las 6:30, 8 de la noche para también decir, bueno, ¿sí es cierto o no es cierto? Y sí, también me esperé a unos días a ver si era verdad que no había actividad. Y sí, la mayor actividad es en las horas de donde está el sol a todo lo que hace. Entonces también eso es un poco pues importante para toda esta investigación. Por eso se estableció que la colecta y la toma de datos y la toma de muestras fuera entre las 12 y la 1 de la tarde aproximadamente. ¿Y los escarabajos en qué proceso de putrefacción se presentan y por qué? En el proceso pues, de colicuativo, pues donde hay mayor actividad de larvas. Ellos se alimentan de larvas principalmente y ayudan ahora sí que digamos, a limpiar los huesos. Entonces todo el tejido que se encuentra pegado a los huesitos en el proceso de descomposición, ellos nos ayudan a limpiarlo y también se alimentan de las larvas. Por eso ellos son los segundos importantes en llegar. No llegan al principio porque pues no hay nada que se puedan comer ellos. Ellos no son, bueno, los necrófagos, porque hay otros escarabajos que se alimentan de excremento, entonces de eso sí no encontré nunca he encontrado. Entonces se encuentran en el proceso colicuativo porque se alimentan de las larvas y del tejido que está alrededor de los huesos. Se presentan también en el proceso de esqueletización. Sí, también terminan ellos el proceso de esqueletización. Son los 2 momentos, pero el primero en el que aparecen es en el colicuativo. Muy bien, gracias, Marta. Muchas gracias, doctora Eden. Muchas gracias por sus respuestas, Marta Elizabeth. El siguiente punto de nuestro protocolo indica la deliberación de este sínodo, por lo que a la sustentante vamos a pedir, a nuestras autoridades, a los familiares les vamos a pedir que se retiren un ratito mientras platicamos.